visitas que esta noche nos acompañan, un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Vamos esta noche a meditar unos minutos en la palabra de Dios y vamos a compartir un tema que lo he titulado La dicha de volver a casa. La dicha de volver a casa. Hay cosas que para nosotros a veces se nos vuelven un poco engorrosa, pudiéramos decir. Los hijos cuando empiezan a crecer y ya tienen cierta edad, los hijos empiezan a sentirse de alguna manera incómodos en la casa. Empiezan a sentirse incómodos porque ellos ya empiezan a exigir ciertas libertades que es propia de la edad. Empiezan a sentir que son dueños de sus propias acciones y que en alguna medida hay que dejarlos hacer lo que ellos consideran que deben hacer. Cuando se encuentran con un padre que mantiene la disciplina del hogar y teniendo en cuenta que la persona vive con ellos o vive con su padre y le debe respeto a su padre y también en alguna medida debe someterse a las normas establecidas en el hogar. Hay hijos que empiezan a sentirse incómodos y tratan de buscar formas de escape, salidas e irse, y buscan en ellos, en su conocimiento, en lo que ellos conocen, en lo que ellos saben, en sus propios caminos, tratar de salir y buscar hacia dónde irse. Estaba pensando que desde los tiempos antiguos esto ha sucedido en los hogares. Esto no es nuevo y ha sucedido en los hogares. Y lo que la Biblia nos está hablando en este pasaje del capítulo 15 de Lucas es un hecho de una familia que tuvo que enfrentar una situación de estas. La Biblia habla del dolor que sintió el padre cuando su hijo le dijo que se iba. La Biblia dice que su padre sintió amargura. Era un dolor en su corazón, una impotencia frente a aquel hecho que él no podía detenerlo, que no podía impedir que se diera, pues era la voluntad de su hijo, era la decisión de su hijo, era algo que él había tratado de hacer, y más de esto le pide a su padre que le dé lo que le corresponde por heredad, porque él se va a ir y necesita llevarse todo lo que tenía. Esto significa que su pensamiento era no regresar. Su pensamiento era no volver, porque se llevaba todo para que no le quedara nada detrás ni en la casa y nada que lo comprometiera a regresar para estar sometido nuevamente a la autoridad de su padre. Y la Biblia muestra que levantándose vino a su padre, dice la Biblia, hablando del hijo, se fue, pero estando por allá en esa tierra, tomó la decisión de regresar. Pero las consecuencias que se viven cuando tomamos decisiones basadas en nuestras propias en nuestros propios deseos o caminos que a nosotros nos parecen correctos. Hay muchas cosas que deslumbran a las personas, que los llevan a tomar decisiones que parecen correctas, pero que al final se dan cuenta que es el camino equivocado, que tomaron un sendero que parecía próspero, bueno, que le brindaba algunas cosas que los hizo sentir muy bien, pero que a la postre se dan cuenta que tomaron el camino equivocado. Y eso es lo que dice Proverbios en el capítulo 14, el verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Amén.
caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre toma sus propios caminos, sus propios deseos. El camino del hombre es aquello que él desea, lo que él cree, lo que él piensa que es correcto, donde piensa que le va a ir mejor, porque saca conclusiones pensando que donde está no está bien, que no se siente bien. Alguna vez un hermano dijo, estábamos hablando del arca de Noé y de todo lo que Noé vivió con su familia dentro del arca. Y el hermano estaba pensando en cosas y decía, hermano, ¿cómo es posible que Noé fuera dentro del arca con tantos animales? Allí iban de todas las especies, y ganado de todas las especies, lagarto de todas las especies, aves de todas las especies. Y él decía, usted se imagina, hermano, el hedor que había ahí en ese barco, lo que tuvo que soportar Noé dentro de ese barco, lo que él le tocó pasar durante un año, cuando todos esos animales hacían su deposiciones dentro del arca, y él se veía como angustiado por el sufrimiento de Noé. Pero en ese momento yo le dije, hermano, ¿y tú no has pensado cómo se sentían los que estaban fuera del arca? Porque estás pensando en cosas que son mínimas y sencillas, donde la preservación de la vida está por encima de todo eso. Pero tú estás pensando que Noé sufrió en el arca. Noé no sufrió en el arca. Para el arca, para Noé, era un lugar de salvación, un lugar de protección, de refugio, un lugar donde habían muchas cosas, pero en medio de todas esas cosas, la vida, que es lo más importante del hombre, estaba preservada por Dios. Alabanzas al Señor. Así que a veces uno piensa en esas cosas que suceden y empieza uno a ver caminos y a trazarse senderos y a buscar orientaciones por otros lados, porque uno siente como si donde está las cosas no se dieran, como que si las cosas cada día son peores. Pero yo quiero decirles que dice la Biblia en el capítulo 3 del mismo Proverbios, en el capítulo 3 de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice este capítulo 3, verso 5, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Porque es que el hombre se fía a Él de lo que Él tiene, de lo que Él puede hacer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque a veces nosotros miramos el sendero por el que vamos y empezamos a creer que las cosas no son tan buenas. Hubo un gran hombre llamado Asaf que estaba mirando a la gente que lo rodeaba, a las personas que pasaban cerca, y se quedaba mirándolos todos los días. Y de pronto vio que el vecino tenía un carruaje. Se dio cuenta que los jóvenes subían y bajaban. La gente ríe y parece que fueran despampanantes, alegres, que no tienen congojas, que no les pasa nada malo, que no tienen angustias de espíritu ni de corazón, que son personas que no sufren enfermedades y que están gordos, que parece que el mal pasara lejos de ellos. Eso vio él. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que él vio. Y cuando lo vio, sintió que él estaba perdiendo el tiempo y que era necesario que él tomara una decisión, que él tomara una decisión diferente. Y llegó a decir: en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano he vivido para Dios, en vano he vivido sirviéndole al Señor, en vano he vivido llevando una vida de justicia, en vano he vivido llevando una vida de santidad, cuando yo sufro más que los que viven de otra forma. Y dice la Biblia que él dijo:
por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Bendito el nombre del Señor. Pero se quedó pensando, ¿y qué es lo que debo hacer? ¿Y para dónde debo caminar? ¿Cuál es el sendero que debo tomar? Y dice la Biblia que mirando todo dijo, voy a entrar al santuario un rato a hablar con Dios, a ver qué pasa. Y cuando entró al santuario, se encontró con la presencia de Dios, que empezó a mostrarle el fin de ellos. No es verdad lo que ves, Asaf. El todo de ellos es el carro, es la casa, el todo de ellos es lo que se comen, pero tú me tienes a mí, y después de esta vida hay algo glorioso para ti, de manera que no sigas el camino de ellos, porque ellos no tienen nada. Bendito el nombre del Señor. No tienen nada. Ellos tú los ves reír, pero por dentro están destrozados. No hay esperanza en ellos. No hay alegría de verdad. No hay nada en ellos que les pueda garantizar a ellos el mañana. Pero para un hijo de Dios, acabarse un día es una nueva esperanza que nace. Y si Cristo viene, nos vamos con Él. Y aunque las cosas parecen que no, en Cristo tendremos respuestas a nuestras necesidades. Alabanzas al Señor. Este hombre le dijo a su padre, dame mi herencia, me voy. Me voy del lado tuyo. Me voy del lado de mis hermanos. Dame lo mío, me voy. Y se lo dijo con cierto despotismo. Su padre lo vio, le dio su herencia, la tomó y se fue. Y empezó a darse la vida que veía que se daban los hombres comunes y corrientes. Aquellas personas que vivían en libertinaje, él se dio esa vida. Empezó a vivir como ellos, a ir de arriba abajo, a buscar amigos, como creía que los existían. Pero cuando quedó sin nada, se dio cuenta que no quedó totalmente desamparado, que no tenía a nadie que le diera la mano, que no tenía para dónde irse, que lo que pensó que era real, ahora se da cuenta que era todo un sofisma de distracción, un engaño, una vida vana, una vida que ofrece lo que no puede dar, porque aquí vivimos la realidad de las cosas. Cristo está aquí y está aquí. Cristo vive y vive entre nosotros. Su presencia la sentimos todos los días y nos arrodillamos en la cama en la noche y en la mañana a hablar con Él, y ahí está su presencia. Con Él hablamos de nuestros problemas, de nuestras necesidades, y Él nos escucha, y hemos visto una y otra vez su mano actuando. Quería libertinaje. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque la libertad es una cosa diferente. La libertad es cuando tú vives sin temores de que te van a hacer nada, cuando tú vives sin temores de que hiciste algo equivocado, cuando tú caminas sin prevenciones, cuando manejas las cosas dentro de los parámetros establecidos. Eso es libertad. Yo me recuerdo que alguna vez iba un señor manejando un carro y había un retén de la policía y se metió en contravía y salió por otro lado. Y yo le dije, ¿por qué hizo eso? Me dijo, no tengo licencia. Y me quedé pensando lo que dice la Biblia: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque cuando tú andas de esa manera, tú no eres libre. Andas huyendo, andas con miedo. Pero cuando tú llevas tu tarjeta de propiedad, cuando llevas la tecnomecánica, llevas el seguro, el SOAC, cuando el carro está en orden, pueden haber 20 retenes que a ti no te preocupa nada. Tú llegas, saluda, señor, documentos, con mucho gusto, aquí están, no hay problema. Usted es libre, usted no tiene miedo, no tiene zozobras. Pero el que quiere vivir de otra manera, le gusta ese libertinaje.
Y eso era lo que veía este hombre del capítulo 15. Cómo la gente hacía lo que le venía en gana, sin temor de nada. Y él en casa de su padre tenía todo lo que necesitaba. La bendición, la provisión, el amparo de su padre. La bendición de su padre. Tenía herencia. Alabanzas al Señor. Tenía herencia. Pero a él le pareció que no era correcto. Le pareció que eso no era significante para él. Y entonces le dice a su padre: dame lo que me es lo propio, me voy. Pero dice la Biblia que después, cuando estaba ya en aquel lugar, él se empezó a dar cuenta que no era nada de lo que había pensado. Y en muchas ocasiones nos parece que hacer la voluntad de Dios es gravoso. Pero cuando hemos salido de su gracia, nos damos cuenta que en Él tenemos seguridad y que fuera de Él estamos solos y desamparados. Amén. Hacer la voluntad del Padre parece algo gravoso. Parece que es un problema entrar por la disciplina. Pero cuando hemos ido y estamos enfrentando situaciones adversas, nos damos cuenta que no, que lo mejor era vivir al lado de Él. Y entonces, en el capítulo 15, verso 14 de Lucas dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire la condición. Deseaba llenar su estómago con la comida de los cerdos, pero no se lo permitían. Los cerdos tenían más dignidad que él en ese momento. No le permitían. Él deseaba comer al estado de un cerdo. Quería comer algo, pero le decían: no puedes, ni te la vamos a dar tampoco. Y estando en esa condición, después de haberlo gastado todo, de haberse ido del hogar de sus padres, de haber dejado atrás el dolor de su padre, como lo siente Dios cuando alguien se aleja y toma la decisión de irse alejando poco a poco. Pareciera que la iglesia fuera el arca cerrado con tantos inconvenientes. Pero fuera hay agonía, tristeza, dolor, hay muerte, hay suicidio, hay engaño, allá afuera hay traición, hay de todo. Pero adentro tenemos la presencia del Dios que vive. Y cuando alguien te causa daño, Jesucristo está ahí para ayudarte, para socorrerte, para bendecirte. Bendito el nombre del Señor. Se fue y quería comer la comida de los cerdos. Quería que le dieran, pero no le daban. Había mendicidad en su alma. Había perdido todo. Y el camino hacia su casa era difícil. Difícil como se le hace al que se va de Dios. Después que está fuera. Cuando el Señor lo usó, cuando Dios lo puso en alto, cuando predicó, cuando dirigió, cuando habló con muchos, cuando condujo gente aquí a la presencia de Dios y les decía: Dios los ama, Él los puede salvar, y por alguna circunstancia se aleja, entonces siente pena, vergüenza de volver a los pies de Cristo. Y dice: ¿qué va a pasar conmigo? Él estaba ahí en ese lugar. El camino hacia su casa para él no era la opción en ese momento. Pero dice la Biblia que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros? Mire cómo piensa el hombre que se va. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La casa de mi padre es una bendición. Hasta para los jornaleros, dijo él. Los jornaleros viven en una situación mejor que yo.
Trabajan pero tienen comida, tienen techo, tienen dormida, están bien. Y sabe que empezó a mirar la posibilidad y dijo: yo quiero volver, pero quiero ser como un jornalero. Yo sé que no tengo herencia, lo perdí todo. Sé que tiré todo por la borda. Sé que menosprecié a mi padre. Sé que no tengo nada que ir a buscar. Sé que el dolor de él no me importó. Sé que lo que él me mandó decir no me interesó. Pero voy a pedirle trabajo, que me tenga como un jornalero, porque en esa casa hay bendición. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cuando yo leo los salmos de los hijos de Asaf, de los hijos de Coré, que por el pecado de su padre fueron expulsados para no estar en el tabernáculo y fueron sacados, y ellos dicen: aún la golondrina, el gorrión ha cenido y la golondrina caza donde poner su polluelo cerca de tus altares, oh Dios mío. Un hombre fuera del lugar, como añoraba la vida de una golondrina y de un gorrión. Porque la presencia de Dios es lo más grande que le puede pasar a cualquier ser humano. Bendito sea el Señor. La presencia de Dios es lo más grato, estar allí cerca, poderla contemplar, poderla sentir. Lo que pasa es que a veces se nos vuelve tan común, se nos hace tan normal que Dios se manifieste, sentir su espíritu, que a veces ya no le prestamos tanta atención. Pero sabe, hermano, Dios no se manifiesta en cualquier parte. Él solo se manifiesta en su iglesia. Y Él es el Señor de gloria, el Dios del cielo, el creador del universo, el hacedor de todas las cosas, el que sostiene el universo con su mano, el que ha hecho todo con su poder, el que tiene el control de todas las cosas, el que dijo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y las que en él habitan. Ese es el Señor que se mueve entre nosotros. Pero se nos hace tan normal, se nos vuelve tan normal, que a veces le decimos: Señor, me voy alejando, y Dios envía a un hermano, envía a otro hermano, hasta inconversos. Pone Dios en el camino y dice: dile que no lo haga. Él no sabe de dónde está saliendo, no sabe lo que está dejando. Y este se fue y abandonó a su padre. Y dice que volviendo en sí, cuando se dio cuenta que los jornaleros vivían mejores y que en su casa de su padre tenían el respaldo y tenían allí todo lo bueno, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero oír tu voz que me ordena. Solo quiero oír esa voz por la mañana que me habla. Y que yo sé que aunque no tengo nada, ese es mi Padre que de lejos me ve y me puede mirar. Y puedo estar bajo su protección. Bendito el nombre del Señor. Quiero volver a casa y hay de todo para mí. Ahí hay abrigo. En la casa de mi padre hay alimento. En la casa de mi padre hay seguridad. En la casa de mi padre hay protección. En la casa de mi padre hay sosiego. En la casa de mi padre hay salud. Es que en la casa hay suficiente para todos. El Padre nuestro jamás tendrá escasez, porque Él es el dueño del universo y de todo lo que en Él hay. Alabanzas al Señor. Él es el que hace que en el desierto llueva pan para los hijos. Es el que hace que una roca dura fuerte produzca agua para su pueblo. Él lo tiene todo controlado, y estar en sus manos es estar seguros completamente.
Por eso en Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el dueño de todo. Alabanzas al Señor. Entonces, pensar en alejarse. ¿Sabe, hermano? Muchas veces en la vida cristiana yo cumplí 48 años de estar en la iglesia, de estar bautizado. Y algunas veces en el camino hay tantas cosas que te aprietan, tantas cosas que te incomodan, que te olvidas de las cosas buenas que hay. Te olvidas de eso. Pero hay cosas que te incomodan, los dichos, lo que las personas dicen de ti, lo que te hacen, cómo te miran, las cosas que a veces hace y nadie las tiene en cuenta, y uno empieza como a sentirse en cierta posición incómodo y empieza a pensar que no es el lugar para mí, y se olvida que el que te salvó es el dueño de todas las cosas, que tú te arrodillas es delante de Él y hablas con Él, que es el dueño, que tiene el control, el que dijo: nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Oh, digo que no, dijo Isaías. Pero si ella se olvidare, dijo el Señor, yo no me olvidaré de ti, porque te tengo esculpido en mis manos. Así que la gente puede hacerte, puede mirar, la gente puede menospreciarte, la gente hasta puede no decirte nada y no contestarte, no saludarte, pero aquí hay uno que es el Señor del cielo, el dueño del universo, el Rey de los cielos. No te vayas. El enemigo nos quiere engañar. Y más de una vez yo empecé a pensar cosas como que yo decía, bueno, y aquí en este camino, ¿por qué pasa esto? Y me quedaba viendo al mundo así. Y de pronto me daba cuenta, yo decía, pero si yo dejo a Dios, no me queda nada. Créame, hermano, dejar a Dios es quedarte sin nada. Y eso lo he pensado una y otra vez, hermano. Dejar a Dios es quedarnos sin nada. Porque dejar a Dios es quedar desamparado totalmente. No tienes nada que hacer. ¿A quién clamar? ¿A quién pedirle ayuda? ¿A quién pedirle socorro? ¿Quién te puede auxiliar si este universo lo sostiene Él con sus dedos? Esto lo sostiene Él con su mano. Alabanzas al Señor. En su mano está el poder de dar vida y de quitarla, de dar poder de enriquecer y empobrecer. Está en su mano. En su mano está el que tú vivas el tiempo que Él quiera, o que te pase, llegue el tiempo y se acabe. Así que el bienestar fuera de Dios no existe. Existe en la mano de Dios. Aunque te parezca que no, ahí es donde hay bienestar. Alabanzas al Señor. Y entonces, pensando en eso, yo me he dicho, no tengo para dónde ir. De aquí no salgo, yo me quedo aquí con el Señor hasta el final. Cuando era adolescente, los muchachos, yo me recuerdo que me bauticé con algo así como con 20 muchachos, 29 muchachos más, y a los días empezaron los problemas y empezaron los muchachos a irse, y me los encontraba por ahí. A veces un domingo en la mañana íbamos para la dominical y me los encontraba con los ojos rojos, trasnochados de haber pasado en la fiesta, en la cantina. Y yo siempre los saludaba, Dios te bendiga, amén, me decían algunos.
Y después de 30, de 35, 40 años me los he encontrado. Y algunos me dicen, oye Víctor, ¿y todavía estás en la iglesia? Le digo, ahora es cuando. Porque cuando estaba muchacho no tenía tanta idea, pero ahora sé que sin Él nada soy. De aquí no me puedo ir, nadie me va a mover. Aquí me quedo con el Señor. Por eso, hermanos, no importa que las necesidades vengan, no importa que la situación apriete, no puedes abandonar tu casa. No la abandones porque es una equivocación. No podemos abandonar la casa de provisiones. En ella tenemos garantizado el alimento. En Moab no hay nada para nosotros. No abandonemos la casa del Padre, que Él nos ama. Sea hombre, sea mujer, Noemí, en una situación dura, le dice a su esposo, vámonos. Aquí en Belén no hay nada. Aquí en Belén no hay pan, aquí en Belén no hay comida, aquí en Belén no hay disfrute, aquí no hay nada. ¿Sabe que el diablo nos dice que nosotros nos disfrutamos? Eso es falso, hermanos. Yo llevo 48 años. Y de los 48 años llevo 33 años con problemas de salud. Y un día me dijo un hermano Víctor, ¿a usted no le duele el cuerpo? Y le dije, sí, me duele todos los días. ¿Y por qué usted se ríe? ¿Por qué se ve tan contento? Le dije, porque me acuesto todos los días pensando que mañana estoy sano. Todos los días. Y me levanto todos los días seguro que en la noche me acuesto sano. Y esa esperanza me ha sostenido. Cuando algunos dijeron, médicos y personas, me recuerdo que fui con mi esposa al médico y me dijo el ortopeda, después de ver mis radiografías, porque yo andaba con muletas, dijo, señora, cómprele una silla de ruedas, el señor tiene unas caderas muy malas y no va a durar mucho, y no tenga hijos con él, por favor, porque será un hospital. Él tiene una enfermedad congénita y eso lo van a heredar sus hijos. Y me recuerdo que salimos de ahí. Yo salí con mis muletas y mi esposa iba adelantico. Mi esposa era talladita, muy delgadita. Y de pronto se dio la vuelta y me dijo, amor, no le crea. Nosotros tenemos al Señor. Tenemos a Jesús. Eso para un hombre del mundo es el acabose, pero para un hombre que está en la presencia de Dios es una oportunidad de ver la gloria del Señor. Alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor. Eso es el final para alguien que no conoce a Dios, pero para el que tiene a Dios sabe que en la casa hay provisión. La hay. Ahí hay dones circulando. Y algún día Dios pone el sentir en alguien y dice, tócalo. Y todo lo que me atormentó por años se fue. Y miraré la gloria del Señor. Pero eso no es todo, hermanos. No tengan hijo, por favor, no lo tengan. Decía el médico, si ustedes tienen hijos es una irresponsabilidad. Tendrán un hospital en la casa. Mi esposa me dijo, amor, no lo crea, el Señor está con nosotros. En algún momento yo quise creer eso. Y le dije a mi esposa, no tengamos hijos, por favor, no los tengamos. No vamos a traer muchachos a sufrir. Mi esposa me dijo, eso dijo ese hombre, pero nosotros tenemos al Dios del cielo. Y no sé si alguno aquí conoce a mis hijos. Son unos muchachos lindísimos, igualitos a mí. Bellísimos. Más altos que yo. Servidores del Señor. Mi hija está casada con él, son pastores. Mi segundo hijo está ayudando al hermano Grafe. Es un hombre alto, estos días lo han visto por lo que se ha conectado cantando. Ese es mi segundo hijo. Y mi último hijo es el músico de la familia. Toca piano, toca guitarra, toca bajo, toca batería, toca de todo ese muchacho. Y cuando yo los veo, ya mayores de 20 todos,
Yo digo, y lo que me dijo un hombre un día, que yo casi creo, pero Dios dijo, tú vives conmigo. Y aquí en esta casa yo soy el que digo cómo son las cosas. Alabanzas al Señor. No te vayas. Noemí cometió ese error. Ruth capítulo 1 verso 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas que no les era permitido por Dios. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Escuche bien. Ella dijo, vámonos a Moab. ¿Sabe usted que los moabitas, cuando Israel venía rumbo a la tierra, se opusieron que Israel pasara por ahí? Se opusieron y prácticamente quisieron atacar a Israel por la espalda, donde iban los ancianos y los niños. Pero cuando uno se olvida lo que Dios ha hecho, de dónde te sacó el Señor, por dónde te tomó de la mano, te sacó y te puso en alto, quién eras cuando llegaste a los pies de Cristo. A ella se le olvidó lo que pasó cuando venían de Egipto y lo que les sucedió en el camino. Ahora dijo, regresémonos allá, que allá hay más esperanza que aquí. Pero ¿sabe usted qué significa la palabra Belén? Casa de pan. Y el dueño de esa tierra era el Dios que hace que la tierra produzca. Alabanzas al Señor. Pero dijeron, nos vamos, abandonemos la tierra que nos dio Dios, de donde echó a los enemigos, de donde expulsó a todos. Vámonos. Y se fueron. Y el primero a morir fue su esposo, y después sus 2 hijos, y quedó sola. Se quedó sola, desamparada. Dice la Biblia, qué tristeza. Estaba pensando, se fue con las manos llenas y regresó con ellas vacías, y con el corazón lleno de amargura y desolación, y lo perdió todo en poco tiempo. Y lo más triste es que cuando regresó, venía con el corazón lleno de amargura. Pero cuando entró a la tierra, las familias de Israel, de Belén, estaban sobre los terrados. Y ella miraba a su izquierda, y allá estaba el papá, la mamá y los hijos que había dejado. Y miró a la derecha, y allá estaba el papá, la mamá y los hijos que había dejado. Si alguno entró esta noche que está alejado, se dio cuenta que los muchachos que dejó aquí, la mayoría están sirviéndole al Señor, cantándole al Señor, batiendo las manos. Alabanzas al Señor. Y ella venía con el corazón lleno de amargura. Moab le había dado la experiencia más terrible de su vida. Moab la había dejado sola, con las manos vacías. Y regresa ahora, y cuando va entrando ve las familias, pero no solo eso, se quedaba mirando los campos, y había campos de cebada y había campos de trigales. Porque sí es verdad que en la iglesia pueden pasar cosas, pero el dueño de esta iglesia todo el tiempo tendrá provisión. Él hará lo que sea necesario para que esta iglesia salga adelante. No se acabará jamás.
Mucha gente dice, esa iglesia no va a parar para ningún lado, pero con el tiempo se da cuenta que tumbamos paredes, que ampliamos, que compramos la casa del vecino, porque esta iglesia es del Señor Jesucristo, y aquí los problemas tienen solución. La escasez se cambia por abundancia, las enfermedades por salud, la pobreza por riqueza, la angustia por tranquilidad, porque el dueño de esta iglesia tiene el poder para hacerlo. Así que es tiempo de regresar a casa. Y la Biblia dice que Ruth, verso 19 del capítulo 1, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth a la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hay cosecha, hay abundancia. Él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, pero yo quiero estar en la casa de mi papá. Sé que llegar ahí es algo dichoso. ¿Y sabe por qué será dichoso, hermano? Porque dice el verso 20 del capítulo 15 de Lucas: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, escuche bien, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: escuche, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre debió decirle: bueno, hijo, ya sabes, aquí no tienes nada, todo acabó para ti. Tú vas a vivir aquí arrimado, lo que te den es regalado, no tienes nada, todo se acabó. Pero regresar a la casa del Padre siempre será dichoso. Lo vio de lejos, cuando iba, su padre lo vio de lejos, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó sin decir palabra. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, escuche, él está diciendo: Padre, perdóname, yo lo he hecho todo, yo, Señor, todo lo eché a perder, Señor, nada hice bien. Pero el padre no lo escucha y dice: muchachos, siervos, busquen el vestido nuevo que está en el baúl, rápido, traigan calzado para él, traigan el anillo que está allá, el brillante más grande, tráiganlo, pónganselo, y busquen un becerro gordo, arpa, salterio, busquen arpa, salterio, pandero, todo, tráiganlo. ¿Y qué pasó, Señor? Mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se me había perdido y lo he encontrado. Lo grande aquí no es lo que se llevó, lo grande aquí no es lo que le pasó, lo grande aquí es que ha regresado, y ahora en la casa hay fiesta por su regreso. Alabanzas al Señor. Ahora hay fiesta, ahora estamos dichosos, ahora hay alegría. Y dice: y empezaron a regocijarse. ¿Sabe usted cuánta alegría da ver a alguien regresar a los pies de Cristo? Es posible que alguno diga: ese se vuelve a ir, pero yo digo: no se va más. Aquí llegó y aquí está Jesús para recibirlo. Quiero que te coloques de pie, hermano, en el nombre del Señor. La dicha de volver a casa.
Yo no sé si alguien aquí esta noche quiere volver a casa, no sé si hay alguien que se haya ido o que se haya alejado de Dios y que esta noche diga: yo quiero volver a la casa, yo quiero volver a los pies de Cristo. Yo quiero de nuevo encontrarme con mi Padre Celestial. No con los muchachos con los que jugaba, me quiero encontrar con mi Padre Celestial. Quiero hablar con Él, quiero que Él tome mi vida esta noche y que haga de mí el hombre que Él quiere hacer. No lo que yo quiero ser, sino lo que Él quiere hacer. No sé si hay alguien que quiera que oremos por él esta noche, que venga hasta acá adelante esta noche como el hijo pródigo que dijo: volviendo en sí. Porque hay que tomar una decisión firme. Yo voy a ir, no importa lo que piensen, lo que digan, no importa cómo me miren. Yo necesito encontrarme con mi Padre Celestial hoy y arreglar cuentas con Él para que la puerta del reino se vuelva a abrir para mí, porque necesito ser salvo. ¿Hay alguien esta noche aquí que quiera hacerlo? En el nombre de Jesús lo invito para que venga y oramos por ti, para que tu vida sea restaurada en el nombre del Señor, para que tus fuerzas vuelvan a empezar a crecer en la mano del Señor, para que tu nombre vuelva a ser inscrito en el libro de la vida. Jesús está aquí esta noche dispuesto a ayudarte, a socorrerte, a bendecirte y a extenderte la mano para que tú puedas alcanzar misericordia hoy en la presencia del Señor. Dios está aquí y Él quiere salvar, quiere perdonar, quiere restaurar, quiere cambiar, quiere renovar vidas. No importa lo que hayas hecho, hay un vestido, hay un anillo, ya el calzado y fiesta en los cielos en el nombre del Señor.